comenzar a analizar los problemas desde otro punto de vista. Y ese es el motivo de la clase de hoy. El motivo de la clase de hoy es introducir un nuevo concepto que no digo que suplante a la ley de Coulomb, pero que sí la contenga y que además nos permita el tratamiento, ya dejar de lado las cargas puntuales. Algo de este nuevo concepto hemos hablado cuando se introduce la ley de gravitación universal. Nosotros en aquella oportunidad hablamos de una intensidad de campo gravitatorio que también es lo que nosotros conocemos como la aceleración de la gravedad. Bueno, para introducir este concepto, vamos un poco a volver a esa analogía que hemos hecho entre la ley de gravitación universal y la ley de Coulomb. Recuerden ustedes que la raíz de las fuerzas que nosotros estamos estudiando es la de fuerzas que tienen esta expresión. Un escalar A dividido R cubo en la dirección del vector R, donde A, como habíamos visto, era un escalar que podía ser positivo y negativo. Y es además este escalar A lo que nos permite precisar el tipo de fuerza con la cual nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, si yo A lo defino como el escalar que es menos la constante gamma o constante de gravitación universal por el producto de las masas, donde recuerden ustedes que las masas no es otra cosa que la característica que define a los cuerpos en mecánica. Yo he tratado con cuerpos puntuales, entonces no puedo distinguir un cuerpo de otro a través de su forma, porque todos tienen la misma forma, son puntos. Entonces, ¿cómo los puedo distinguir? Y bueno, a través de su masa. Dos cuerpos que tienen igual masa son dos cuerpos iguales, y si tienen diferentes masas son diferentes los cuerpos. Bueno, así entonces con A igual a menos gamma por el producto de las características que definen los cuerpos, con esta definición de A, reemplazado en la ley de fuerzas anterior, encontramos la ley de gravitación universal. Similarmente, ahora si yo A lo defino como una constante K, que es la constante de Coulomb, por la característica que define a los cuerpos en electrostática, que es la carga eléctrica, bueno, tenemos esta constante A definido de esta manera, que reemplazada en la expresión de la fuerza nos da la ley de Coulomb. En ambos casos, tanto la ley de gravitación universal como la ley de Coulomb necesita de dos cuerpos. Recuerden ustedes que para que haya fuerza, el número mínimo de cuerpos es 2. Y acá se ve. Recuerden que M mayúscula es la masa de la partícula fuente y M minúscula es la masa de la partícula campo. Y acá tengo que Q es la carga de la partícula fuente, mientras que Q' es la carga de la partícula campo. Y claro está, recuerden que la ley de Coulomb es la fuerza entre cuerpos cargados. Si uno de esos cuerpos está descargado, uno de esos dos cuerpos está descargado, es decir, que su carga es 0, y bueno, la fuerza va a ser 0. La ley de Coulomb habla de la interacción entre cuerpos cargados. Bueno, pero ¿qué ocurre? Hemos seguido un poco más en la ley de gravitación universal. Recuerden ustedes que si yo divido la fuerza que acabo de encontrar, dividido la masa de la partícula campo, este cociente nos da lo que se llama la aceleración de la gravedad, o también la intensidad de campo gravitatorio. Noten ustedes que esta intensidad de campo gravitatorio depende solamente de la masa de la partícula fuente. Es decir, imagínense ustedes que la partícula fuente entonces
para que haya gravedad necesito de una sola masa. Por eso es la masa de la partícula fuente y de ahí viene su nombre. ¿Fuente de qué? Fuente de intensidad de campo gravitatorio. Es decir, parece ser que para que haya gravedad se necesita de una sola masa, mientras que para que haya fuerza se necesita de dos masas. Y noten ustedes que si acá la partícula fuente fuera la masa de la Tierra, acá tendría los famosos 9,8 metros por segundo cuadrado. Y si la masa m fuese la masa de la Luna, y tendría aquí la aceleración de la gravedad de la Luna, y si pongo la masa de Júpiter, tendría la masa de la aceleración de Júpiter. Es decir, esta expresión que tengo acá es universal porque vale para, dependiendo qué masa ponga, vale para cualquier planeta. Pero lo importante de esto es que la expresión es única y que esa aceleración de la gravedad o intensidad de campo gravitatorio depende de la partícula fuente. No depende de cualquier otra, de la fuente solamente. Por eso es que parece ser que la existencia de una masa modifica todo el espacio que rodea esa masa, generando en cada punto una aceleración de la gravedad o una intensidad de campo gravitatorio. Bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos introducir acá? Y bueno, lo que queremos introducir acá es también una intensidad de campo eléctrico. Es decir, queremos hacer una analogía, algo así, definir una intensidad de campo, pero a través de la definición que hemos dado de fuerza, así como lo hicimos en gravedad. Pero hay un problema. El problema que tenemos es que, a diferencia de lo que ocurre en gravitación, donde las masas son todas positivas, acá las cargas pueden ser positivas y negativas. Entonces, ¿cómo será esa intensidad de campo que estamos buscando? Bueno, ya sabemos que tenemos la partícula fuente de masa m y g, que es nuestra intensidad de campo gravitatorio o aceleración de la gravedad debido a las unidades que posee. Vemos que es un vector que está aplicado en un punto y que en este caso apunta hacia la partícula fuente. La dirección y sentido que tiene este vector queda determinado por este signo menos que tenemos acá, de la definición de fuerza. Bueno, ahora, ¿cómo será nuestra intensidad de campo cuando tengo la carga Q fuente y la partícula campo Q'? Recordando que las cargas acá pueden ser positivas o negativas. Bueno, para nosotros poder dar una definición precisa de la intensidad de campo eléctrico, vamos a tener que mediar previamente una definición que es lo que conocemos como carga de prueba. ¿Por qué se introduce esta carga de prueba? Y la carga de prueba se introduce debido a que, como les había dicho, a diferencia de lo que ocurre en gravitación, donde las masas siempre son positivas, las cargas acá pueden ser positivas o negativas. Entonces, ¿qué característica debe tener esa carga de prueba? Porque mi problema es estudiar la partícula fuente, y yo para estudiar la partícula fuente la voy a estudiar a través de la carga de prueba. ¿Cuál es? ¿Qué características debe tener esa carga de prueba? Bueno, lo primero que debe ser es ser una carga puntual. Es decir, la carga de prueba es una carga puntual, es decir, es un cuerpo puntual cargado. El por qué se elige una carga puntual, bueno, va a quedar claro en unos minutos. La segunda cuestión, la segunda característica que tiene la carga de prueba es que debe ser positiva.
un poco para seguir la definición de lo que hemos visto en gravitación. Es decir, la carga de prueba debe ser puntual y estar cargada con una carga positiva. Esto también va a quedar claro en unos minutos. Y la tercera condición, que no va a ser clara por ahora, pero en un par de clases la vamos a entender, de por qué se elige aparece esta condición de la carga de prueba, es que el valor numérico, porque recuerden que una carga tiene signo, valor numérico y unidad de medida. Bueno, la carga ya lo hemos visto, tiene que ser positiva, y el valor numérico de la carga de prueba tiene que ser mucho menor que el valor numérico de la carga Q, que yo voy a estudiar. Es decir, la carga de prueba tiene que tener un valor numérico mucho menor que el valor numérico de la partícula fuente. Bueno, con esta definición de carga de prueba, nosotros ahora vamos a introducir la definición de campo eléctrico. Para eso, nosotros que teníamos la carga fuente Q y la carga campo Q', vamos a remover la carga Q' y la vamos a reemplazar por una carga de prueba. Luego vamos a volver a colocar en el punto dado por el vector R la carga Q', pero por ahora vamos, a los efectos de introducir la definición de campo eléctrico, vamos a reemplazar la carga Q' por la carga de prueba. Y entonces yo me pregunto, ¿cuál es la fuerza sobre la carga de prueba? Yo ya sé que la partícula fuente es una carga puntual. Y ahora, debido a que la carga de prueba también es una carga puntual, yo entonces sé cuál es la fuerza que actúa sobre la carga de prueba. Es la fuerza que da la ley de Coulomb, cuya expresión es la que vemos acá, la constante K por el producto de las cargas dividido la distancia al cubo que hay entre las dos cargas por el vector R, que está marcado aquí. En este dibujo yo he asumido que la carga Q', que la carga Q, es también positiva. Puede ser la generalización a cargas negativas, lo vamos a ver en unos minutos, pero a los efectos de poder hacer un dibujo, asumí que Q es positivo. De ahí es que la fuerza sobre la carga de prueba tiene esta dirección y sentido. Es una fuerza repulsiva. Disculpen. Bueno, ya tengo determinada cuál es la fuerza sobre la carga de prueba. Vamos ahora a introducir la definición de campo eléctrico como el cociente de la fuerza sobre la carga de prueba dividido la carga de prueba. A este cociente lo voy a designar con la letra E mayúscula y lo voy a llamar campo eléctrico. Ahora, este campo eléctrico es claro, puesto que la fuerza es un vector y la carga es un escalar, es el cociente de un vector con un escalar y el resultado tiene que ser un vector. El campo eléctrico es un vector. Noten ustedes que puesto que la carga de prueba es positiva, este vector, campo eléctrico, tiene la dirección y sentido de la fuerza que aparece sobre la carga de prueba. Pero es interesante observar que el cociente, que es el resultado que se ve aquí en el miembro de la derecha, es independiente de la carga de prueba. Noten ustedes que la carga de prueba desapareció, no está. Lo único que me queda es la carga de la partícula fuente. Es decir, la intensidad de campo eléctrico depende pura y exclusivamente de la partícula fuente. Y como la partícula fuente es una carga puntual o un cuerpo puntual cargado, decimos que esta expresión es el campo eléctrico de una carga puntual. Es decir,
Todas las cargas puntuales generan este campo eléctrico. Lógicamente, podré cambiar el valor numérico, podrán cambiar el signo de la carga, pero la expresión que yo tengo que usar para calcular el campo eléctrico en un punto es esta. Es decir, la expresión es única. Es decir, todas las cargas puntuales generan un campo eléctrico que tiene esta expresión funcional. Y viceversa. Si alguien me dice, mire, hay una distribución de carga y el campo eléctrico que genera esa distribución de cargas tiene esta expresión, y yo concluyo que la distribución de carga es una carga puntual. Es decir, todas las cargas puntuales generan este campo, y este campo es generado pura y exclusivamente por una carga puntual. ¿Qué significa esto? Que el campo eléctrico de la carga puntual es único. Es decir, de ahora en adelante, cada vez que yo hable de cargas puntuales, y bueno, tengan en mente esta expresión. No importa tanto la carga, sino que importa la expresión. ¿Por qué? Porque es única. Sirve para todas las cargas puntuales. Bueno, esa es la primera consecuencia que yo encuentro. Y claramente, ¿qué me dice que este campo eléctrico? Que el campo eléctrico de la carga puntual es generado por la partícula fuente. Si la partícula fuente está descargada, es decir, que su carga es cero, el campo eléctrico es cero. Pero si es distinta de cero, va a haber un campo eléctrico. Veamos entonces cuáles las características de este campo eléctrico, es decir, lo siguiente. Perdón, vamos a cambiar acá. La siguiente. Primero de todo, vamos a asumir, como dijimos hasta ahora, que Q era mayor que cero. El caso para Q negativo lo vamos a ver en unos minutos. Noten ustedes que en este sistema inercial, X, Y y Z positivo apuntando hacia ustedes, no está la carga de prueba. La carga de prueba, como les dije, desapareció. Entonces, si desapareció, ¿para qué la voy a dibujar? Se fue. En el punto P, que es ahora el punto determinado por el vector posición R, no hay nada. En ese punto P no hay nada. Porque desapareció la carga de prueba. Es decir, no existe nada en ese punto P. Lo único que existe es la carga Q, es decir, la partícula fuente. Y entonces observo de su definición. Permítanme volver a la pantalla anterior. Noten ustedes que la relación entre el campo eléctrico y el vector R está dado por este escalar que antecede al vector posición. ¿Qué me dice entonces? Que esta expresión, que la dirección del vector campo eléctrico es igual a la dirección del vector R. Es decir, ambos vectores tienen la misma dirección. ¿Por qué? Porque hay un escalar entre ellos. De ahí es que vemos que el campo, este vector E en verde y el vector R en negro tienen la misma dirección. ¿Cómo puedo hallar yo esa dirección? Y bueno, la dirección de un vector está dada por una recta. Para dibujar una recta necesito de dos puntos. ¿Cuáles son esos puntos? En este caso es el punto P y el otro punto es la carga puntual Q. Trazo una recta por esos dos puntos y esa recta no solo me da la dirección del vector R, sino que además me da la dirección del campo eléctrico. Bueno, vamos a su sentido. ¿Cómo determino yo el sentido del campo eléctrico? Bueno, vamos a ver. En este caso en que Q es mayor que cero, el escalar que antecede siempre es positivo. Entonces, el sentido del campo eléctrico es el mismo sentido que el del vector R. De ahí es que obtengo que la punta de la flecha del campo eléctrico aquí dibujado y del vector R apuntan en el mismo sentido.
De esta manera, entonces, uno puede dibujar ese campo eléctrico en el punto P, donde, reitero, no hay nada. Es un punto del espacio. Es decir, ¿qué significa esto? Esto significa que la presencia de la carga fuente modifica todo el espacio que rodea esa partícula, generando en cada punto un campo eléctrico. Es decir, el campo eléctrico no es otra cosa que una medida de la perturbación que produce la presencia de la carga. El campo eléctrico es una medida de la perturbación que provoca la presencia de la carga Q en algún punto del espacio, lógicamente, ¿no? Es decir, mientras que Q sea distinta de cero, existe el campo eléctrico en cualquier punto del espacio que rodea esta carga. Y ya sabemos, en el caso que Q es mayor que cero, cuál es la dirección y sentido que va a tener ese campo eléctrico de la carga puntual. Ahora uno se pregunta, macanudo, yo definí el campo eléctrico de una carga puntual, pero ¿cómo retengo la definición, la ley de Coulomb? Porque ahora esta nueva definición tiene que contener también a la definición de la ley de Coulomb. Y bueno, recuerden ustedes que la fuerza sobre la carga de prueba tenía esta expresión y que hemos definido el campo eléctrico a través de la carga puntual a través de esta expresión. Si yo comparo ambas expresiones, encuentro que la fuerza sobre la carga de prueba la puedo escribir como el producto del campo eléctrico por la carga de prueba. Esta última expresión es también la ley de Coulomb, pero escrita en términos del campo eléctrico de una carga puntual. Noten ustedes que yo siempre digo el campo eléctrico de una carga puntual. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante, como vamos a ver, cada distribución de carga va a tener un campo eléctrico que la define, porque el campo eléctrico es uno, depende de la distribución de carga que tengo. Acá, como estamos comenzando, es nuestro primer campo eléctrico y bueno, lo único que conocemos es la carga puntual. Entonces, este es el campo eléctrico de una carga puntual. No es el campo eléctrico de un perro cargado. O sea, que a través de la definición de campo eléctrico puedo yo definir la ley de Coulomb, como lo vemos acá. Ahora, ¿qué pasa en el caso general? Recuerden que en el caso general yo no tenía una carga de prueba, tenía en el punto P una carga Q'. Que Q' podía ser positiva, negativa, podía tener cualquier valor numérico. Bueno, yo sé que como Q' es una carga puntual también, la fuerza sobre Q' está dada por la ley de Coulomb, que tiene esta expresión. ¿Cómo puedo escribir ahora esta ley de Coulomb en términos del campo eléctrico? Y bueno, si comparo esta expresión con la definición de campo eléctrico de una carga puntual, encuentro que la fuerza sobre Q' la puedo escribir como el campo eléctrico de la carga puntual Q, que genera la carga puntual Q, por Q'. Es decir, nuevamente encuentro que la ley de Coulomb la puedo escribir como el producto de la carga que hay en el punto P, en este caso Q', por el campo eléctrico que genera la carga Q. Y noten ustedes de esta expresión, si Q' fuese cero, es decir, se trata de un cuerpo descargado, la fuerza va a ser cero, como habíamos dicho anteriormente, pero el campo eléctrico es distinto de cero.
El campo eléctrico siempre va a existir en tanto exista la carga Q. Es decir, campo eléctrico, en tanto exista la carga Q, siempre va a existir campo eléctrico. El campo eléctrico siempre existe. Ahora, para que haya fuerza, necesito de una segunda carga, en este caso Q'. O mejor dicho, necesito de un segundo cuerpo cargado. Es decir, siempre existe el campo eléctrico. La fuerza eventualmente puede existir si existe la carga Q'. Bueno, y ahora, ¿qué ocurre cuando yo tengo cargas, cuando Q, hasta ahora analizamos siempre el caso en que Q sea positivo? ¿Qué pasa si Q es negativo? Bueno, para eso vamos a la definición de campo eléctrico. Permítanme cambiar de pantalla. Y entonces dijimos que la dirección del campo eléctrico es coincidente con la dirección del vector R. ¿Por qué? Porque es una relación a través de un escalar. El escalar es K por Q sobre R cubo. Si Q es positivo, ya sabemos que el campo eléctrico, además de tener la misma dirección, va a tener el mismo sentido. Ahora, ¿qué ocurre si Q es negativo? Y bueno, como ven, si Q es negativo, el escalar que antecede al vector R va a ser negativo, y entonces el campo eléctrico tendrá un sentido opuesto al del vector R. Así es lo que figura en este sistema inercial. Tengo la carga Q, no tengo otra carga. En el punto P no hay nada. No hay carga de prueba, no hay carga Q', por lo tanto, hay campo eléctrico, que es el que genera la carga Q, y ese campo eléctrico podrá tener la misma dirección y el mismo sentido si Q es mayor que 0, como se ve aquí en el vector en verde. La punta de la flecha del campo del vector en verde y la punta de la flecha del vector R apuntan en la misma dirección, en el mismo sentido. Mientras que si Q es negativo, la dirección también sigue siendo igual a la dirección de R, porque es la misma recta. Pero noten ustedes que el campo eléctrico, su sentido es opuesto. La flecha del vector rojo apunta en un sentido opuesto a la que apunta el vector R. Ahora bien, vimos la dirección, vimos el sentido. Uno se pregunta cuál será el módulo, y bueno, permítanme volver nuevamente a esta pantalla, y entonces vemos que tomando módulos a ambos miembros de esta igualdad y recordando que el módulo de un producto es el producto de los módulos, uno obtiene que el módulo del campo eléctrico es K por el módulo de la carga Q, es decir, aquí el signo desapareció, el signo de la carga desapareció, dividido R cubo, por el módulo de R. Tengo R en el numerador y R cubo en el denominador, pueden simplificarse y el resultado final es K por Q sobre R cuadrado. Es decir, el campo eléctrico, el módulo, mejor dicho, del campo eléctrico va como la inversa del cuadrado de la distancia. Algo ya hemos visto de este tipo de comportamiento. Si supongamos que en vez de considerar al punto P, donde lo venía considerando, yo empiezo a considerar otros puntos, pero que están a la misma distancia de la partícula fuente, esos puntos que están a la misma distancia de la partícula fuente están aquí graficados mediante esta curva punteada.
Cada uno de estos segmentos punteados están a la misma distancia de la partícula fuente. Y tienen una característica: en todos esos puntos el módulo del campo eléctrico es el mismo. Claramente la figura que me quedó graficada es un círculo, porque estoy limitado a la pantalla. Y entonces, ¿qué ocurre si yo me muevo en el espacio? Y lo que voy a moverme siempre sobre la superficie de una esfera que es concéntrica con la partícula fuente. ¿Qué significa concéntrica? Que la posición de la partícula fuente y el centro de esa esfera son coincidentes. Entonces, para todos los puntos de esa región, de la región que está determinada por la superficie de la esfera, el módulo del campo eléctrico es siempre el mismo. Entonces, nosotros habíamos dicho que cuando una magnitud física, como en este caso el campo eléctrico, tiene una propiedad, como en este caso su módulo, que conserva los valores para todos los puntos de una región, donde la región en este caso es la superficie de una esfera, decimos que la magnitud física, en este caso el campo eléctrico, tiene una simetría. Y en este caso la simetría es esférica. Noten ustedes que esta simetría esférica no solamente nos habla del módulo, sino que cualquier recta que pase a través de la partícula fuente, es decir, del centro de la esfera, va a cortar a la superficie de la esfera en un punto. En ese punto la dirección del campo eléctrico está dada por la recta que dibujé. Y como la superficie de una esfera es una superficie cerrada, es una frontera entre dos regiones del espacio, una región interior y una región exterior. Si la partícula está cargada positivamente, ese campo eléctrico, que ya conozco su módulo y conozco su dirección a través de la recta, apuntará hacia afuera de la esfera. En tanto que si la carga es negativa, apuntará hacia su interior. Aquí, en el caso del campo eléctrico, no se utiliza, como en el caso de la fuerza, repulsivo y atractivo. Esos conceptos o esas definiciones que hemos dado se dejan para el caso de fuerzas. En el caso de los campos eléctricos se dicen que es saliente o entrante. ¿Saliente de dónde? De la esfera. ¿Y entrante a dónde? A la esfera. Así, tenemos que el campo eléctrico de una carga puntual tiene simetría esférica. Bueno, hasta ahora hemos visto todo esto para el caso de una carga puntual. Ahora, ¿qué ocurre si yo tengo una distribución discreta de cargas puntuales, como las que se ven aquí? ¿Qué significa una distribución discreta de cargas puntuales? Significa que cada una de esas cargas puntuales, su posición queda perfectamente determinada por un vector. En este caso, como se ve en la figura, recuerden ustedes, yo acá las cargas son esferitas en las cuales las he magnificado en su tamaño a los efectos de hacer legible el dibujo, pero en realidad son puntos. Y esos puntos, la posición de esos puntos en el sistema inercial XY, que si ustedes ven, están perfectamente determinadas. La posición de cada punto queda determinada por un vector posición. Así, la carga Q1, su posición queda determinada perfectamente por el vector R1. Lo mismo ocurre con la carga Q2,
que está determinado por el vector R2, y genéricamente Qn está determinada su posición por el vector Rn. Y yo quiero averiguar cuál es el campo eléctrico que genera esta distribución de n cargas puntuales en un punto P que está determinado por el vector posición R0. Recuerden que este problema nosotros lo habíamos resuelto en la clase pasada, donde en R0 había una partícula Q sub 0, de carga Q sub 0. Ahora, imaginemos que esa partícula de carga Q sub 0, en vez de tener una carga Q sub 0 arbitraria, esa carga Q sub 0 es una carga puntual, es una carga de prueba. Es decir, Q sub 0 ahora es una carga de prueba, es una carga que es positiva, es una carga puntual, positiva, y su valor numérico es mucho menor que el valor numérico de cualquiera de las cargas de Q1, Q2, Qn. Y entonces yo quiero hallar el campo eléctrico en el punto dado por el vector R0. ¿Qué es lo que debo, según la definición que acabamos de dar, qué es lo que debo hacer primero? Y bueno, calcular la fuerza que hacen las n partículas sobre la carga de prueba. Es decir, aplicar el principio de superposición a la partícula de carga, a la carga puntual, a la carga de prueba. Bueno, como antes, recuerden que la partícula 1 tiene una carga Q sub 1, la partícula 2 tiene una carga Q sub 2. Esta línea punteada significa que la partícula 3 tiene carga Q sub 3, la 4 Q sub 4 y finalmente la N tiene una carga Q sub N. Y recuerden ustedes que la partícula genérica Q sub 0 ahora tiene una carga de prueba. Es la carga de prueba. Como antes, recuerden esta convención, que la fuerza, disculpen, el primer índice representa la partícula campo y el segundo índice la partícula fuente. En este caso, la partícula campo es 0 siempre. Y yo lo que quiero hallar es la fuerza sobre la carga de prueba, que era lo que en la clase anterior era la fuerza sobre la partícula 0. Y entonces, ¿cómo puedo obtener esa fuerza? Gracias al principio de superposición, sumando la fuerza que aparece sobre la partícula 0 debido a la presencia de 1 más la fuerza que aparece sobre la partícula 0 debido a la presencia de 2 y así sucesivamente hasta hallar la fuerza sobre la partícula 0 debido a la presencia de la partícula n. Esta suma de vectores o suma vectorial podemos escribirla en forma abreviada, recuerden ustedes, utilizando el símbolo de sumatoria, en donde cada sumando es representado en este caso como F0i, donde i puede tomar los valores 1, 2, 3 hasta n. Y F0i, ¿qué expresión tiene? Y bueno, recuerden que cada sumando depende de la partícula campo, que es la 0, y de la partícula i, que puede ser, por ejemplo, en el caso del primer sumando, depende de la partícula 0 y de la partícula 1, como si el resto de las partículas no existiese. Eso es lo que me permite escribir a cada sumando como la fuerza de Coulomb entre dos cargas puntuales. Y esa expresión de Coulomb es K por Q de prueba, por la carga de prueba, por la carga Q sub i, dividido R0i al cubo en la dirección del vector R0i. Donde, recuerden ustedes, R0i es
R0 menos RI. El vector posición de cada una de las partículas, y R0, recuerden ustedes, es la posición, el vector que me marca la posición de la partícula 0, que es la carga de prueba. Bueno, una vez que ya tengo la resultante de fuerza sobre la carga de prueba, voy a aplicar la definición que he dado de campo eléctrico en el punto P. Esto es la fuerza sobre la carga de prueba dividido la carga de prueba. Recuerden ustedes, si me permiten volver a la pantalla anterior, que si yo divido ambos miembros de esta igualdad por carga de prueba y realizando la propiedad distributiva de la división con respecto a la suma, encuentro que la fuerza sobre la carga de prueba dividido la carga de prueba se puede escribir de esta manera, donde esta suma de vectores se puede escribir en forma abreviada de esta manera, como F0i dividido la carga de prueba. Pero ¿qué ocurre? Permítame volver a la pantalla anterior. ¿Qué ocurre si a esta expresión F0i la divido a ambos miembros por la carga de prueba? ¿Qué es lo que me va a quedar? Bueno, el resultado va a ser de que en el miembro de la derecha no va a aparecer la carga de prueba, pero sí va a aparecer el campo eléctrico que genera la carga Q sub I. Así, entonces, obtengo que el campo eléctrico en el punto P es igual a el campo eléctrico que genera la partícula 1 más el campo eléctrico que genera la partícula 2 más sucesivamente el campo eléctrico que genera la partícula N en el punto P. Nuevamente esta suma vectorial se escribe en forma abreviada de esa manera que ustedes ven, donde E sub I es K por Q sub I dividido R0I al cubo en la dirección de R0. Noten ustedes que si en el sumando no aparece la carga de prueba, en la suma tampoco va a aparecer. Por lo tanto, en el punto P, por eso es que uno pone el campo eléctrico en P, no hay nada. No está ni la carga Q sub 0 ni la carga de prueba, no hay nada. Pero sí hay un campo eléctrico. Campo eléctrico que es el que se obtiene de esta suma vectorial. Es decir, si yo vuelvo ahora a la figura, que es el sistema inercial con las n partículas, noten ustedes que en el punto E no hay nada, no hay ninguna partícula, pero sí está el campo E1 que genera la partícula 1, el campo E2 que genera la partícula 2 y el campo E sub n que genera la partícula n. La suma vectorial de estos campos es lo que me va a dar el campo resultante. Y esta distribución tendrá una expresión de un campo eléctrico que es propia de la distribución. Ese campo eléctrico será único para la distribución de cargas que yo tengo aquí. A esta, permítame volver a la pantalla anterior, a esta suma que tenemos aquí, esta suma vectorial que tenemos aquí, no es otra cosa que un principio que se llama el principio de superposición lineal de campos. Y es este principio de superposición lineal de campos la llave que nos va a permitir a nosotros abordar problemas que involucren cuerpos realistas, cuerpos que nosotros podemos encontrar en la vida diaria. Por ejemplo, la clase que viene vamos a tratar de hallar
el campo eléctrico que genera un cable cargado. Un cable que tendrá una longitud L, L podrá ser 1 metro, 2 metros, 5 metros, 10 metros, 1 kilómetro. Y el campo eléctrico que vamos a hallar va a ser único propio de ese cable. Cada distribución tiene un campo eléctrico que lo define. Y si yo encuentro que hay un campo eléctrico, la distribución que lo genera es, corresponde a una determinada distribución. Por eso es importante el cálculo de los campos eléctricos. Porque una vez que hallé una distribución, esa distribución me sirve para poder calcular campos eléctricos, ¿no?, de otras distribuciones. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona este principio de superposición de campos. Vamos a ver un ejemplo sencillo. El ejemplo que elegí es el que se ve aquí, en este sistema inercial, donde hay dos cargas puntuales, una carga Q positiva que está ubicada a lo largo del eje X negativo y a una distancia D del centro del sistema inercial. Una segunda carga, también puntual, pero negativa, ubicada a lo largo del eje X positivo y a una distancia D del origen del sistema. Noten ustedes que estas son dos cargas que tienen igual valor numérico. ¿Por qué? Porque utilizo la misma letra Q, igual unidad de medida, por eso utilizo la misma letra Q, pero tienen tienen signos opuestos, por eso una es positiva y la otra le antecede un signo menos. Y yo quiero hallar el campo eléctrico que genera esta distribución discreta de cargas puntuales en un punto P que se encuentra a lo largo del eje Y positivo. Bueno, ¿qué me dice el principio de superposición? Bueno, noten ustedes que como tengo dos partículas, voy a tener dos campos. Cada partícula genera un campo eléctrico. Voy a tener un campo eléctrico E más y un campo eléctrico E menos. El campo eléctrico E más es el que genera la carga positiva y el campo E menos es el que genera la carga negativa. Y claramente el campo resultante E va a ser la suma de E más E menos. Acá no utilicé la forma abreviada utilizando el símbolo de sumatoria porque son dos sumandos nada más. ¿Cómo hallé E más? Es decir, ¿por qué E más tiene la dirección y sentido que se ve ahí en rojo? Bueno, recuerden que el campo eléctrico E más es generado por la partícula positiva, como si la negativa no estuviese. Y entonces ese campo E más tiene una dirección. La dirección está dada por una recta. Para dibujar una recta necesito dos puntos. ¿Cuáles son los dos puntos? El punto P y la carga positiva. Ahora, sobre esa recta, ¿cómo hago para averiguar el sentido que va a tener el vector E más? Y bueno, me fijo en el signo de la carga Q. Como la carga Q es positiva, el campo eléctrico tiene que ser saliente. Por eso es que tiene esa dirección y sentido que se ve en el vector en rojo. ¿Cómo hice para dibujar E menos? También. E menos es el campo que genera la partícula negativa como si la positiva no estuviese. ¿Cuál va a ser la dirección? Y bueno, la dirección va a ser la recta que pasa por P y por la carga negativa. ¿Cuál es el sentido? Y me fijo en el signo de la carga
que en este caso es negativa. Por lo tanto, el campo tendrá que ser entrante. Y de ahí obtengo el vector que está en verde. Lo que tengo que hacer ahora es sumar vectorialmente estos dos vectores. Claramente la suma vectorial va a tener, ¿cómo puedo hacer esa suma vectorial de esos dos vectores? Y bueno, componente a componente. La componente X del campo resultante será la suma de las componentes X de cada vector. Similarmente, la componente Y será la suma de las componentes Y de cada vector. Ya conocemos cuál es la dirección, conocemos el sentido, resta hallar su módulo. Recuerden que el módulo del campo eléctrico de una carga puntual es K por el valor de la carga dividido la distancia al cuadrado que hay entre la carga y el punto P. Noten ustedes, permítanme volver a la pantalla anterior, que la distancia que hay de Q a P, yo la llamo R, y la que hay desde menos Q a P también es R. ¿Por qué? Figúrense ustedes que en estos dos triángulos rectángulos, el primer triángulo rectángulo es tiene vértices. El primer triángulo rectángulo tiene vértices P, Q y el origen del sistema inercial, y el segundo triángulo rectángulo tiene vértices en P, en el origen del sistema inercial y en la carga negativa. Dense en cuenta que ambos triángulos rectángulos son iguales. ¿Por qué? Porque sus catetos tienen la misma longitud, en el caso el cateto menor es D, y el otro cateto, el que va desde el origen al punto P, también es común. De ahí es que ambos tienen la misma hipotenusa de longitud R. Así, uno encuentra que el módulo del vector de ambos vectores es el mismo. Recuerden ustedes que la carga, al tomar módulos, desaparece el signo, y como habíamos dicho que son cargas que tienen igual valor numérico e igual unidad de medida, obtenemos que estos módulos son iguales. Pasemos ahora a la otra pantalla, en donde vemos que aquí se han marcado las componentes de ambos vectores. Noten ustedes que, como dijimos, ambos vectores tienen el mismo módulo, pero también forman el mismo ángulo con respecto a una horizontal. En este caso el ángulo es φ. Y además noten una cosa, que la componente Y del vector E más es positiva, mientras que la componente Y del vector E menos es negativa. En cambio, las componentes X son iguales. Esto trae como consecuencia lo siguiente. Aquí hemos marcado las dos componentes X de los vectores. ¿Por qué aparece el coseno de φ? Bueno, volvamos anterior. Noten ustedes que las componentes X es el cateto adyacente al ángulo φ, mientras que las componentes Y son los catetos opuestos al ángulo φ. De ahí es que uno obtiene que las componentes X van con el coseno, mientras que las componentes Y van con el seno. Y además noten ustedes la presencia de este signo menos en la componente E sub I menos. Esto hace que cuando yo sume las componentes Y, como tienen igual módulo, forman el mismo ángulo, pero una es negativa y la otra es positiva, la suma me va a dar 0. Es decir, que el campo eléctrico resultante de esta distribución de cargas es 0. La componente Y tiene componente Y nula. En tanto que la componente X, al sumar dos cosas iguales, puedo escribirla como dos veces una de ellas.
Así, resulta que si nosotros calculamos R por el teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo que nosotros hemos marcado, como d cuadrado más i cuadrado, sumados a la 1/2, y el coseno de phi en el mismo triángulo rectángulo es d sobre r, es decir, cateto adyacente sobre hipotenusa. Reemplazado esto en las definiciones del módulo del campo eléctrico, obtenemos que el campo eléctrico resultante solamente tiene componentes a lo largo del eje X, y su expresión es la que ustedes pueden ver acá. A esta distribución de dos cargas, una positiva, de igual valor numérico, pero una positiva y la otra negativa, separadas por una distancia 2D, se la conoce como un dipolo eléctrico. Y el campo que acabamos de hallar es el campo eléctrico que produce un dipolo eléctrico. Noten ustedes que, bueno, lógicamente todos los dipolos producen campos eléctricos en puntos P que están, no se olviden, el punto P está a lo largo del eje Y. A ver, ¿qué significa esto? Lo primero que observamos de la expresión que hemos calculado es que esto no tiene ninguna simetría. ¿Y qué consecuencias nos trae eso? Y bueno, recuerden ustedes, permítanme volver a el punto en donde nosotros hemos calculado, hablamos de la simetría del campo eléctrico de la carga puntual. Como la carga puntual tiene simetría esférica, noten ustedes que yo calculo esta propiedad vale para esta esfera. Pero yo a la esfera la puedo hacer más chica o más grande, pero la propiedad, la expresión, sigue siendo la misma, sea la esfera más chica o sea la esfera más grande, siempre va a ir como la inversa del cuadrado de la distancia. Esto quiere decir que yo calculo en un punto y sé lo que pasa en cualquier punto del espacio. Siempre la expresión va a ser esta, K por Q sobre R cuadrado. Ahora, ¿qué pasa cuando uno obtiene algo que no tiene simetría? Como en este caso. ¿Qué significa? Y que si yo calculé el campo eléctrico en este punto, pero si yo quiero calcular el campo eléctrico en otro punto del espacio, voy a tener que volver a hacer la suma vectorial. Y puede ocurrir, dependiendo del punto en donde yo quiera calcular el campo eléctrico resultante, puede ocurrir que el problema sea un problema algebraico formidable. ¿Qué significa un problema algebraico formidable? Que voy a tener que pasarme horas y horas calculando y usando relaciones trigonométricas para hallar ese bendito campo eléctrico resultante. Por eso es la ventaja que tiene cuando uno trabaja con problemas que tienen simetría, en particular, en este caso, simetría esférica, porque yo calculé el módulo en un punto y ese módulo va a tener la misma expresión para cualquier punto del espacio. No pasa así con el dipolo. Si yo quiero calcular el campo eléctrico en otro punto, y bueno, tendré que sentarme y empezar a calcular nuevamente. No me sirve para nada este resultado. Bueno, ustedes ya han visto en algún curso de química que hay sustancias que tienen un dipolo permanente o un momento dipolar permanente. Por ejemplo, el agua. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, si uno esto lo lleva al nivel molecular? ¿Qué ocurre entre la distancia D
de separación de las dos cargas y la distancia I que hay desde el dipolo al punto de observación. En general, uno encuentra que I es mucho mayor que D, es decir, la distancia que hay desde el dipolo al punto donde yo estoy trabajando, en general es mucho mayor que D. Si estamos en esta situación, y bueno, vamos a tener que D cuadrado más I cuadrado a la 3 medios va a ser igual a I cubo. Y esta expresión que hemos hallado se transforma en esta nueva expresión, donde vemos que el campo eléctrico va como el cubo, como la inversa del cubo de la distancia que hay entre la distribución de carga y el punto de observación. Aquí yo he introducido esta nueva letra, P minúscula, que es el producto de la carga positiva por la distancia de separación. Y a ese producto se lo conoce como el momento dipolar del dipolo. Hay un hecho que es interesante y que hemos observado. Ustedes noten que nosotros comenzamos, digamos, llegamos a esta expresión sumando el campo de dos cargas puntuales. Yo sé que el campo eléctrico de una carga puntual tiene simetría esférica. Y esto nos pone en evidencia que la suma de dos cosas con simetría esférica no necesariamente me tiene que dar algo con simetría esférica, como en este caso no nos dio nada que tenga simetría esférica. Ese es un hecho que nos va a acompañar el resto del curso. Sumar cosas que van como la inversa del cuadrado de la distancia no necesariamente me tiene que dar algo que vaya como la suma de la inversa del cuadrado de la distancia. En este caso me da como el cubo de la distancia. Esto es lo que uno debe entender, que hemos perdido la simetría. ¿Y qué significa perder la simetría? Y bueno, que es un problema que cambio el punto, tengo que volver a calcular todo. Bueno, vamos ahora a ver qué le pasa a un dipolo cuando está en presencia de un campo eléctrico externo. Esto que voy a hacer ahora corresponde al problema 6 del práctico 1. Ese problema no lo van a hacer porque lo voy a hacer ahora yo. Pero me gustaría que cuando llegue el momento ustedes vuelvan a hacer el problema para ver qué es lo que para ver el comportamiento que tiene un dipolo en presencia de un campo eléctrico externo. Aquí en la figura A tengo un dipolo, dos cargas, una positiva, la otra negativa, separada por una distancia 2D, como el dipolo que acabamos de estudiar. Pero este dipolo se encuentra en presencia de un campo eléctrico externo. ¿Quién genera ese campo eléctrico externo? Bueno, alguna distribución de carga que no está dibujada. Lo que dibujo yo es la consecuencia de la existencia de esa distribución de carga. ¿Cómo es esa perturbación que produce esa distribución de carga en el espacio? Y bueno, está representada acá por el campo eléctrico. Recuerden que el campo eléctrico es una medida de la perturbación que produce la presencia de un cuerpo cargado en el espacio. Bueno, aquí tengo el campo eléctrico. ¿Y qué es lo que le va a ocurrir al dipolo debido a que está por estar en presencia de ese campo eléctrico? Bueno, claramente lo que va a ocurrir es que ahora, en este punto donde está la carga Q, va a aparecer sobre la carga Q una fuerza que llamo F. Y sobre la carga negativa menos Q va a aparecer también una fuerza que es menos F. ¿Cuál es la dirección y sentido de F y de F'? Y bueno, recuerden ustedes que la fuerza, otra forma de escribir la ley de Coulomb es la fuerza
es el producto de la carga por el campo eléctrico. Esta es otra forma de escribir la ley de Coulomb en términos del campo eléctrico. Y F' será menos, porque la carga es negativa, menos Q, por el campo eléctrico, el mismo campo eléctrico. Noten ustedes que en el caso de F, como la carga es positiva, la dirección y sentido de F es coincidente con la dirección y sentido del campo eléctrico. Por eso es que F es paralelo al campo eléctrico. Paralelo significa que tienen la misma dirección, y el sentido de la fuerza es el mismo sentido que el campo eléctrico. En el caso de F', F' tiene la misma dirección del campo eléctrico, por eso es que F' tiene una dirección paralela al campo eléctrico. Pero su sentido, debido a la presencia de la carga negativa, su sentido es opuesto. De ahí es que F' apunta para un lado y el campo eléctrico apunta para otro. Y además noten una cosa, que si yo tomo módulos a ambos miembros de la igualdad, de estas dos igualdades, obtengo que el módulo de F y el módulo de F' son iguales. ¿Qué consecuencia trae esto? Y la consecuencia que trae es la siguiente. Se trata que si yo sumo dos fuerzas que tienen igual dirección, igual módulo, pero sentido opuesto, la resultante es nula. Es decir, que la fuerza resultante sobre este cuerpo rígido, porque recuerden que el dipolo yo no lo puedo cambiar. Es decir, son dos cargas puntuales que están separadas a una distancia 2D, es decir, la distancia 2D no puede cambiar. Entonces es un cuerpo rígido. ¿Qué ocurre? Y que la sumatoria de fuerzas sobre este cuerpo rígido es cero. ¿Eso qué me está diciendo? Y que ese cuerpo rígido no se va a trasladar. Recuerden que la condición para que un cuerpo rígido no se traslade es que la sumatoria de fuerzas tiene que ser cero. Ahora, el movimiento de traslación no es el único movimiento, hay otros tipos de movimientos, por ejemplo el de rotación. Y si uno va para ver si hay movimiento de rotación, y uno tiene que calcular los momentos de fuerza. Y el momento de fuerza que hace la fuerza F es tau, es R vector F, y el momento de fuerza que hace la fuerza F' es tau prima, es R por F', donde estos momentos de fuerza se calculan con respecto al centro de masa. Y recuerden que como se trata de dos partículas puntuales separadas por una distancia 2D, el centro de masa estará en el punto medio de la distancia 2D, es decir, está a una distancia D de la carga positiva y a una distancia D de la carga negativa. ¿Cómo se calculan estos momentos de fuerza? Disculpen. Y bueno, como se calcula cualquier momento de fuerza, es el producto del módulo de la fuerza por el brazo de palanca perpendicular a esta fuerza, que aquí está marcado en rojo, y es D por el seno de tita, siendo tita el ángulo que se ve aquí en la figura. Así obtenemos que el módulo del momento de fuerza que hace la fuerza F es menos D por F por el seno de tita, y tau prima es menos D por F por el seno de tita, donde recuerden, acá no aparece F' porque los módulos son iguales. El momento de fuerza resultante con respecto al centro de masa será la suma de estos dos momentos, que me da 2D por F por el seno de tita. Como ven, el momento de fuerza es distinto de cero, quiere decir que este cuerpo rígido, que es el dipolo, no se va a trasladar, pero va a comenzar a rotar. Si F lo reemplazamos por su módulo, si el módulo de F lo reemplazamos por su expresión, que era Q por E, encontramos que el momento de fuerza se escribe de esta manera. Bueno, pero para ver cuál va a ser el movimiento
de rotación, hacia dónde va a rotar esto, o mejor dicho, cuál va a ser su situación final, vamos a calcular la energía. Para calcular esta energía hemos escrito el momento de fuerza utilizando la definición de momento dipolar, y tiene esta expresión. Recuerden que el momento de fuerza, para el caso de la rotación, el trabajo tiene esta expresión, es la integral del momento de fuerza por diferencial de θ. Si reemplazamos el momento de fuerza por la expresión que acabamos de dar, resulta esta integral. Para resolver esa integral basta recordar que menos la integral del seno de θ diferencial de θ es coseno de θ, y así que aplicando la regla de Barrow obtenemos esto. Bueno, recuerden ustedes que el trabajo siempre es menos la variación de energía, entonces obtenemos que la energía es menos la expresión que hemos obtenido. Y entonces vemos que tenemos esta expresión en la situación final y esta expresión, la misma expresión, pero evaluada en la situación inicial. Es decir, lo que podemos pensar que esta variación de energía nos permite calcular la energía como menos el producto del momento dipolar por el campo eléctrico por el coseno del ángulo. Esto tiene toda la expresión, tiene toda la forma de un producto escalar entre vectores. Y entonces la energía finalmente se puede escribir como menos el producto escalar de el vector momento dipolar y el campo eléctrico. Aquí hemos introducido un vector, un nuevo vector, que es el vector momento dipolar. Y como vector, el momento dipolar debe tener una dirección. La dirección está dada por una recta que pasa por las dos cargas puntuales. Y el sentido es un sentido que va de la carga negativa a la carga positiva. Yo sé que muchos estarán pensando, pero en química aprendimos que el momento dipolar apunta opuesto a lo que usted dice. Es verdad, los químicos en general lo toman opuesto. Yo lo tomo de esta manera, como lo toman la mayoría de los libros de física, pero ustedes pueden elegir la dirección que sea. Y el módulo de ese momento dipolar es Q por 2D. Claramente, de la expresión de la energía observamos que la energía toma un valor mínimo cuando θ es 0, y el valor máximo es cuando θ es igual a pi. Entonces, ¿qué es lo que le va a ocurrir a este momento a este dipolo que está en presencia de un campo eléctrico? Y va a tender a la menor energía, es decir, a ubicarse en θ igual 0, es decir, a ubicarse de una manera de tal que el momento dipolar y el campo eléctrico sean paralelos. Ahora, esto es lo que le pasa a un dipolo. ¿Qué le pasa cuando yo tengo una solución dipolar? No necesariamente tiene que ser un líquido, puede ser también un gas. En general, ¿qué le pasa cuando yo tengo un fluido formado por moléculas dipolares? Y bueno, si no hay campo eléctrico presente, cada dipolo apuntará aleatoriamente en cualquier dirección. ¿Qué pasa cuando yo coloco a este fluido en presencia de un campo eléctrico externo? Y bueno, todos los dipolos van a comenzar a ubicarse o a orientarse paralelos a ese campo eléctrico. Consecuencia de que es el estado de menor energía. Noten ustedes que dijimos que un dipolo está formado por dos cargas, una positiva y la otra negativa, de igual valor numérico. Por lo tanto, la carga total que hay acá en este fluido es 0. Pero noten ustedes que la distribución de carga no es
es que voy a tener un exceso de cargas positivas hacia el lado sobre la derecha y un exceso de cargas negativas a la izquierda. Bueno, esto es lo que pasa si yo tengo a este fluido formado por moléculas dipolares, lo tengo en presencia de un campo eléctrico externo. Ahora, ¿qué pasa si a ese fluido de partículas dipolares los tengo en presencia de un campo eléctrico externo, pero además le entrego calor, es decir, que es una forma de energía? Lógicamente, al entregarle calor, va a aumentar la temperatura, también van a aumentar otras de las variables termodinámicas, la presión también, porque esta es un fluido, es un sistema cerrado, el que acabo de dibujar. Pero ¿qué le va a pasar a cada uno de los dipolos? ¿Qué va a comenzar a ocurrir debido a esa agitación térmica? Y bueno, entonces ya va a comenzar a efectuar un movimiento debido a esa agitación térmica, van a empezar a ver, no va a estar precisamente en su estado de menor energía, sino que al entregar la energía puede cambiar la orientación. Y entonces, ¿qué va a producir ese cambio de orientación? Y bueno, recuerden que el momento de fuerza se puede escribir como el momento de inercia por la aceleración angular, que es la derivada segunda del ángulo con respecto a t dos veces. Y habíamos visto que ese momento de fuerza es menos P por E por el seno de tita. Imaginemos que esa agitación térmica produce un cambio en el ángulo. ¿Por qué produce un cambio en el ángulo? Porque P no puede cambiar el momento dipolar. Tampoco cambia el campo eléctrico externo, o sea que lo único que puede cambiar de acá es el ángulo tita. Y vamos a suponer que el cambio que se produce en el ángulo tita es muy pequeño, de manera tal que puedo aproximar el seno del ángulo al ángulo. Y entonces esta última expresión adquiere esta forma. Si yo ahora defino omega cuadrado como el producto del momento dipolar, el campo eléctrico dividido el momento de inercia, encuentro que esta ecuación tiene finalmente esta expresión. ¿Y esta qué es? Es la expresión de un movimiento armónico simple, con una frecuencia de vibración F dado en este caso por omega cuadrado. Es decir, las partículas van a comenzar no a vibrar, sino van a comenzar a hacer un movimiento armónico simple alrededor de la posición de equilibrio que es tita igual 0. Así vemos que todas las partículas no se van a permanecer derechitas en la dirección del campo, sino que van a tener pequeñas desviaciones con respecto a la horizontal en este caso. Bueno, alumnos, recuerden que esto último es consecuencia del problema 6 que uno ha visto. Y así, mediante este sencillo modelo que hemos visto de momento dipolar, podemos explicar una serie de consecuencias y otras más que vamos a ver, que van a ver luego ustedes en la teoría, en la práctica. Bueno, hemos llegado al final de esta clase del día de hoy. Ahora, en unos minutos, ustedes van a tener práctico de problemas. Ahí ya van a poder hacer, recuerden que la clase pasada seguramente hicieron el problema 1, el 2 y el 7, el problema 6 ya lo tienen hecho. Bueno, van a poder hacer el resto de los problemas, con excepción del problema 8 y 9, y ese problema 8 y 9 recién lo van a poder hacer el lunes que viene, cuando nosotros veamos la teoría correspondiente a ya distribuciones de cargas que dejan de ser discretas y son cargas que están sobre cuerpos que tienen una forma, o sea que ya vamos a dejar de hablar de cargas puntuales para comenzar a hablar ya de cuerpos
realistas, cuerpos que uno puede encontrar en la vida diaria. Todo eso lo vamos a poder hacer gracias a la definición de campo eléctrico que dimos y a la definición y al nuevo concepto que es el principio de superposición de campos. Yo en unos minutos en su casilla de correo van a encontrar la presentación de la clase de hoy, ¿no? Que la pueden anexar a las otras 3 clases que hemos visto, de manera tal que ustedes ya dispongan de una pequeña carpeta con todas las clases. Eso les va a ser de ayuda para el día del parcial. Bueno, alumnos, esta es la última clase de la semana. Espero que tengan un buen fin de semana. Cuídense. Recuerden que estamos en una segunda ola, como dicen, y los datos de infectados que se ven día a día son alarmantes. Así que por favor cuídense, disfruten del fin de semana y nos volvemos a ver el día martes a las 9 de la mañana, en oportunidad que nosotros vamos a comenzar con el estudio de la clase número 5. Bueno, nuevamente me despido de ustedes hasta el lunes. Ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias.